Hace mucho tiempo, en un lugar vivía un famoso herrero, quien tenía una tienda donde vendía sus objetos de hierro hechos a mano. Un día, en medio de la guerra, tuvo la suerte de vender sus armas al reino de Kiro. Fue una increíble oportunidad para elevar su estatus, y después de la guerra fue premiado con la posición de barón. Este herrero es el dueño de esta tierra y el padre de Roman, nuestro protagonista. Esta historia está siendo contada a Roman por un anciano, quien parece ser su mayordomo personal. Se pregunta por qué su joven maestro estaría escuchando una historia que todo el mundo conoce. Unas horas atrás, nuestro protagonista, luego de reunir información de su mayordomo, logra entender un poco su situación actual. Él es el hijo mayor de la familia Dimitri, ubicada en el reino de Kiro, que se encuentra en el continente Salamandra, y lo más importante, no existe el Murín. El mayordomo, preocupado, se pregunta para sí mismo si tal vez su joven maestro estaba consumiendo drogas. Había oído que esto era popular entre los niños ricos. Si era él, era muy posible. Roman, a diferencia de sus otros hermanos, ha estado pudriéndose en su habitación durante los últimos 25 años, y por ello es llamado el imbécil de Dimitri. Tratando de cambiar el tema y la situación, el mayordomo le informa a Roman que hoy su prometida, la señorita de la familia Lawrence, estará de visita, por lo que debe prepararse de antemano. Sin embargo, es interrumpido por Roman, quien le pide que traiga a la persona más anciana de esta tierra. Para él, esta anciana es más importante que cualquier otra cosa, pues necesitaba saber el mundo en el que vive ahora. El mayordomo se sorprende de su pedido, pero sin mucho más que hacer, procede a cumplir las órdenes de su maestro. En el presente, el anciano traído por el mayordomo termina de contar todo lo que sabe nuestro protagonista. Roman le agradece y le dice que será recompensado por esto. Él es Roman Dimitri, sin embargo, su nombre real es Baek Jong-hyuk, el líder de la secta de los demonios celestiales. Como persona del Murín, vivió una vida feroz y después de cumplir con todo en la vida, aceptó pacíficamente su muerte, pero por alguna razón se despertó en el cuerpo de Roman Dimitri. Nuestro prota se pregunta si esta es la voluntad de los cielos o es el castigo de Dios por no aceptar la ascensión. De repente, gritos se escuchan afuera de la mansión, por lo que deciden ir a echar un vistazo. Fuera de la mansión, un chico se encuentra siendo golpeado por tres hombres. Al ver el tatuaje en el brazo del hombre grande, el mayordomo se sorprende y le informa a Roman que parece que son los colmillos de sangre, un grupo de usura que no solo actúa dentro del territorio de Dimitri, sino también en los territorios cercanos. Comenta que para que vayan tan lejos, parece que este chico tenía una gran deuda con ellos, por lo que recomienda que será mejor que actúen como si no hubieran visto nada. Sin importarle las palabras de su mayordomo, Roman los interrumpe y les ordena que paren. El hombre calvo, quien parece ser el líder, se burla de nuestro protagonista y le dice que se vaya a la mierda, ya que este no era su negocio. El mayordomo trata de detener a Roman, pero nuestro prota le llama por su nombre, y debido a que todavía no sabe mucho de este lugar, le pide que le explique quién rompió la ley aquí y qué castigo es adecuado para ellos. Haynes temeroso explica que a pesar de la deuda que tiene el chico, los colmillos de sangre no tienen el permiso para ocuparse de esto ellos mismos, pero lo más importante es que le faltaron el respeto a él, el hijo mayor de los Dimitris, y eso es un crimen que vale su vida, de acuerdo con la ley de esta tierra. Ya que todos habían escuchado la explicación por parte de su mayordomo, Roman declara que él, como hijo mayor de los Dimitris, los castigará a todos. El calvo trata de intimidarlo, pero Roman, usando una simple rama, mata al hombre y procede a masacrar al resto de los bandidos. Después de la brutal escena, Haynes sorprendido se pregunta si este era realmente su joven maestro. Nuestro prota comenta que lo primero que vio cuando abrió los ojos fue un testamento escrito por Roman y múltiples drogas en el suelo. Debido a que el reino de Kira estaba frecuentemente en guerra, eligió un representante de cada casa y los obligó a servir al reino. Y Roman, quien fue elegido para ir al ejército y representar a la familia, se suicidó por miedo. Fue una vida patética, pero sea cual sea la vida que vivió, desde que se hizo cargo de este cuerpo, él va a vivir a su manera. Como Baek Jong-hyuk, subió a la cúspide del Murín con un poder abrumador. Cientos y miles de artistas marciales lo desafiaron y fueron masacrados por él. El mundo no tuvo otra opción que reconocer que la secta del demonio celestial controlaba el Murín, pero ahora en el presente se encuentra tan débil que tiene que ir de un lado a otro para ocuparse de unas simples ratas. Roman le pide a Haynes que informe a los guardias lo sucedido, y apretando su puño, analiza que el cuerpo que tiene es realmente inútil, no tiene mucho ki y su flujo es horrible, por lo que tiene que apresurarse en reunir información y pasar por la modificación del esqueleto si quiere hacerse más fuerte. A sus espaldas, el chico que había recibido la paliza por parte de los colmillos de sangre le da las gracias por salvarlo a nuestro protagonista. Roman le aclara que no se haga una idea equivocada.
Él no lo hizo para salvarlo. Los colmillos de sangre violaron la ley y por eso él los castigó. Y él no es una excepción, así que va a tener que explicarle a él sobre todo lo ocurrido sin ninguna mentira. Él asiente y le cuenta a Roman que sus padres prestaron dinero a los colmillos de sangre para comprar tierras para cultivar, y habrían podido pagar pronto su deuda de no ser porque ellos destruyeron todas sus cosechas debido a que iban detrás de su hermana menor. El chico se arrodilla y le ruega a nuestro protagonista que por favor salve a su hermanita. Roman, al ver sus ojos, parece que estuviera mirando al demonio loco, que fue uno de los 4 reyes celestiales en su vida pasada. Ahora que lo piensa, él también conoció al demonio loco en un lugar deteriorado como este. Roman le pregunta su nombre al chico. Él le responde que su nombre es Kevin. Nuestro prota procede a retirarse. Le dice que luego comprobará si lo que le dice es la verdad y lo que ha pasado hoy será atendido adecuadamente. Nuestro prota siente que por alguna razón algo le dice que podría tener una larga relación con este chico. Cambiando de escena, en el interior de un carruaje vemos a Lady Flora llegando al territorio de Dimitri. Hace un mes, debido a la mala situación de su tierra, un matrimonio con la familia de Dimitri fue arreglado. Finalmente, Lady Flora llega a su destino. Caminando con nuestro prota reflexiona. Se suponía que al menos se casaría con el segundo hijo que tenía un futuro brillante por delante, pero incluso eso se arruinó cuando el hijo mayor Roman, el imbécil de los Dimitris que solo vive para el lujo y el disfrute, la obligó a casarse con él en su lugar. Regresando en sí, se dirige a Roman y segura de lo que quería hacer, le propone cancelar su matrimonio. Roman alegremente acepta su propuesta. Flora se sorprende y confundida le pregunta si de verdad está dispuesto a cancelar el matrimonio, pues había oído que este compromiso ocurrió porque él la quería. Roman le responde que ya que ambos están de acuerdo en cancelar el matrimonio no hay problema. Además, comenta que él tomará la responsabilidad por romper el compromiso. Después de decir estas palabras, Roman procede a retirarse para ver a su padre. En la oficina de su padre, Roman es regañado por él por cancelar el compromiso. Roman se disculpa, pero su padre furioso le arroja el vaso en su mano a la cara y le grita diciendo si esto parece algo que puede arreglarse con una simple disculpa. Ahora Roman tiene que ir al campo de batalla en 6 meses. Su padre, informado del inconveniente con los colmillos de sangre, un grupo contra el que incluso él no puede hacer nada, le comenta a Roman que en el momento que no pudo cumplir su deber como hijo, ahora es responsable de sus propios problemas sin ninguna ayuda. Roman, lleno de confianza, asiente y comenta que él se encargará de esto y que vendrá a informarle cuando haya terminado. Finalmente, se retira de la oficina. Fuera de la oficina, Flora, quien había estado escuchando la conversación, le pregunta que cómo piensa encargarse de los colmillos de sangre sin la ayuda de su familia, recomendándole que debería regresar y rogar al varón por su misericordia. Unos momentos atrás, antes de su encuentro con Flora, nuestro prota reflexiona que necesitaba romper el compromiso, ofendiéndola lo menos posible ya que no tenía ninguna razón para ser irrespetuoso con ella, o eso era lo que pensaba hacer, pero parece que esta mujer nunca planeó mostrar ningún respeto hacia él. Regresando al presente, Roman se dirige a Flora. Debido a su arrogancia, le da una lección sobre el respeto y mientras se retiraba le comenta que a partir de ahora tomarán caminos separados y como tal, cada quien se ocupará de sus propios asuntos. La razón por la que Roman dijo que asumiría la responsabilidad era para poder evitar cualquier conversación que pudiera ocurrir como consecuencia de romper el compromiso, pero también fue para no involucrarse más con ella, por lo que esta será la primera y última vez que se encontrarán. Por la noche, en su habitación, Romero, el padre de Roman, se arrepiente de haber regañado a su hijo. Después de todo, Roman fue el único que pasó con él por los momentos más difíciles. Comenta que no sabe cómo debería tratar a Roman. A su lado, su esposa y madre de Roman lo consuela y le da ánimos. Además, le comenta que aún tiene la oportunidad de enderezar las cosas, ayudando a su hijo con el asunto de los colmillos de sangre. Escuchando el consejo de su esposa, Romero llama a su mayordomo y le ordena que llame rápidamente al capitán Jonathan. Unos días más tarde en el pueblo, Roman se dirige a algún lugar. Haynes, preocupado, le comenta que es peligroso que salga así. No saben cuándo volverá el colmillo de sangre para vengarse. Roman se detiene, se dirige a Haynes y le pregunta que cuándo cree que el colmillo de sangre obtuvo la fuerza que tiene ahora. Al Haynes no saber qué responder, Roman continúa su discurso diciendo que el colmillo de sangre comenzó a ganar su infamia masacrando sin piedad a sus enemigos y víctimas. Eso hizo nacer el miedo. Ese miedo aumenta la eficiencia en la realización de sus tareas, y mientras la gente le tenga miedo, seguirán pareciendo peligrosos. Llegan finalmente a su destino, un restaurante, y piden un banquete.
Roman se levanta y le dice a Haynes que puede quedarse aquí y comer tranquilo, mientras él continúa solo su investigación, ya que puede ser peligroso para él. Debido a su lealtad hacia Roman, Haynes se niega a aceptar esto, pero finalmente es convencido por nuestro prota, quien le dice que volverá pronto. Haynes nunca pensó que su joven maestro le diría estas cosas, pero ahora no es momento de alegrarse, necesitaba informar sobre esto. Según lo que Roman descubrió sobre el colmillo de sangre en estos últimos días es que su fuerza no es muy formidable, pero como operan en grupos pequeños es muy difícil darles caza. Probablemente estén actuando de forma pasiva en su venganza porque tienen miedo de las consecuencias en el caso de que no sean capaces de llevarla a cabo correctamente. Roman piensa que si no puede encontrarlos él mismo, solo necesita hacer que vengan a él. Es por eso que con esto en mente se paseó por la calle a propósito, por lo que ya se habrán dado cuenta de dónde está. Además, hoy es el día de entrenamiento de los caballeros de Dimitri, y debido a eso, la cantidad de seguridad en las calles es escasa, por lo que si estaban planeando vengarse de él, esta es su oportunidad perfecta. En ese momento, unos hombres aparecen a sus espaldas y deciden atacar a Roman. Fácilmente mata a uno de los hombres. Cambiando de escena, Haynes a toda prisa llega donde se encuentra el capitán de los caballeros de Dimitri, Jonathan. Preocupado, le dice que el joven maestro está en peligro. El capitán y los demás caballeros se burlan de Haynes. Era imposible que el joven maestro Roman hubiera ido a luchar solo con los colmillos de sangre. Haynes se enoja al ver esto, por lo que el capitán recuerda que el señor le había pedido que ayude a Roman con este problema. Pensando en que esto es molesto, les ordena a sus soldados que se preparen sus armas inmediatamente para ir a buscar al joven maestro. Regresando con nuestro prota, los otros colmillos de sangre se encuentran paralizados y asustados por lo que acababan de presenciar. Roman, con una sonrisa en su rostro y un cuchillo lleno de sangre en sus manos, se dirige hacia ellos diciéndoles que vengan a él. Ellos lo atacan y son vencidos fácilmente por Roman, quien mata a otro de ellos en el camino. El único miembro sobreviviente trata de amenazar a nuestro protagonista, quien con una mirada de indiferencia le clava el cuchillo en su pierna y le dice que será mejor que responda sabiamente a sus preguntas. Más tarde, luego de haber interrogado al bandido y conseguir la información necesaria, Roman entra a una taberna. Los presentes se preguntan el por qué estaba en este lugar. Nuestro prota se dirige al cantinero y le pide una lágrima del amanecer de los 20 años. El cantinero, sorprendido, le dice que su bar no tiene nada de eso, por lo que debería pedir otra cosa. Ya que esto no funcionó, nuestro prota le pide que le traiga algo mucho más fuerte. Debido a que tiene algo que hacer por la mañana, necesita estar borracho. ¿Qué tal un rocío del amanecer? Luego de decir estas palabras, el lugar se queda en completo silencio. El cantinero, luego de agarrar un cuchillo que tenía escondido, les ordena a todos que lo ataquen. Roman ataca al cantinero y empieza la batalla. Sin siquiera pestañear, nuestro prota acaba fácilmente con 3 de ellos. Los demás, sorprendidos y llenos de ira, continúan su ataque contra Roman. En un corto periodo de tiempo, el demonio celestial fue capaz de mejorar el cuerpo de Roman a través de las artes marciales. Aunque no está ni por asomo cerca de su antiguo él, esta gente no era más que basura a sus ojos. Volviendo en sí, luego de ver a todos en el piso, el cantinero le pregunta a Roman por qué hace esto. Nuestro prota le responde que no se haga el tonto, y puesto que solo quedaban los dos, con una voz intimidante le dice que tenía curiosidad por algo, así que deberían hablar un poco. Más tarde, el capitán Jonathan y los demás cantineros llegan a la taberna. Viendo la escena, se preguntan que qué rayos había pasado aquí. ¿Es esto realmente algo que el joven maestro hizo? Uno de los caballeros llama al capitán, le informa que un sobreviviente abrió la boca y dijo que el joven maestro fue Lawrence, ya que la base principal de los colmillos de sangre se encontraba ahí. Hace una hora, antes de que los caballeros llegaran a la taberna, Roman estaba torturando al cantinero, quien se negaba a dar la información, a pesar de haber perdido ya 2 de sus dedos. El cantinero trata de amenazarlo, pero nuestro prota, con una sonrisa en su rostro, le dice que le gusta bastante la gente como él. Aquellos que no abren la boca incluso después de pasar por tal tortura, y no tienen miedo de la muerte, porque estos tipos suelen tener la información más valiosa con ellos. Nuestro prota decide probar algo, y toma un portarretrato en sus manos. Comenta que si realmente no va a abrir la boca sin importar lo que haga, y enseñándole el portarretrato le pregunta que qué pasará si dice que encontrará y matará a su hijo que está en esta foto. El hombre lo insulta, y le pregunta si de verdad un noble como él está recurriendo solo a su familia como amenaza. Nuestro prota le comenta que ha aprendido unas cosas interesantes sobre los colmillos de sangre. Ellos no dudan en cometer crímenes para que la gente quede en deuda con ellos y convertir a la familia del deudor en esclavo es pan comido. Empujan a esa persona al borde de un acantilado, mantienen a su familia como rehén y lo utilizan como amenaza.
Nuestro prota concluye diciéndole que tiene que tener cuidado al elegir a dónde apostar su dinero, ya que él hablaba en serio cuando dijo que mataría a su hijo y lo hará de manera lenta y dolorosa, pero antes de hacerlo le dará una oportunidad, así que su decisión si mantener la boca cerrada o darle la información que necesita. Regresando al presente, en la base de los colmillos de sangre su líder maldice y se niega a creer que una división entera fue derrotada sin ayuda por Roman, alguien que fue rechazado por la Academia Real de Espadachines. Enojado, le pregunta a uno de sus hombres dónde está Roman ahora mismo. Le responde que acaba de salir de la región de Dimitri, por lo que es muy probable que esté de camino hacia acá, solo. Apretando los dientes exclama que parece que este bastardo los mira con desprecio para atacar a su cuartel general solo, y le ordena a sus hombres reúnan todas sus fuerzas de inmediato. Necesitan matar a este mocoso arrogante antes de entrar en contacto con los caballeros de Dimitri. Más tarde, dentro de la casa de Lawrence, en la sala de reuniones, los miembros de la familia se encuentran discutiendo sobre la preparación acerca de una posible guerra con la familia Barco. El jefe de la familia comenta que no importa lo que pase, no deben entregar su territorio, deben resistir lo mejor que puedan. Es por eso que arreglaron un matrimonio con los Dimitris. Fuera de la habitación, Flora se encuentra nerviosa, no sabe cómo decirle a su padre que ha roto el compromiso. Finalmente se calma y decide entrar y contarle a su padre todo lo ocurrido. Sin embargo, es interrumpida por un soldado, quien corriendo informa al señor que tienen una emergencia. Unos momentos antes, fuera del territorio de los Lawrence, Jonathan, el capitán de los Dimitris, junto con sus hombres, se encuentran exigiendo que abran las puertas. Amenaza al capitán de los Lawrence diciendo que si algo le pasa al joven maestro, tienen que atender las consecuencias. Un soldado preocupado corre hacia el lugar y le informa al capitán que la plaza Lawrence es un desastre ahora mismo. En la plaza, la gente llena de miedo al ver la escena frente a sus ojos se preguntan qué estaba pasando y si no deberían detenerlo. Vemos a nuestro prota arrastrando al líder de los colmillos de sangre, quien completamente golpeado y desangrándose en su mente se preguntaba ¿qué salió mal? El oponente era un noble imbécil, una persona que ni siquiera era trabajo. Tenían varios hombres armados, no había manera posible de que pudieran perder, o así debería haber sido. Pero todos sus hombres fueron masacrados por un solo hombre. Lleno de miedo, exclama para sí mismo que no quiere morir repetidas veces. Nuestro prota arroja al líder al centro de la plaza. El líder de los bandidos exclama y le ruega que si lo deja vivir hará cualquier cosa. Se convertirá en su perro y le servirá por el resto de su vida. Roman le aplasta la cabeza contra el piso y le dice que debería haber dicho eso antes de mostrar sus colmillos. Dirigiéndose a la gente presente les dice que este hombre que ven ahí es el líder de los colmillos de sangre. Probablemente todos aquí saben la basura que son, ya que trataron de matarlos, sus crímenes estaban claros. Es por eso que frente a todos arrancará el mal que llevan dentro de raíz, y frente a la mirada llena de incredulidad del capitán Jonathan, procede a ejecutar al líder de los colmillos de sangre. Regresando al presente, en la sala de reuniones de los Lawrence, el soldado termina de contar lo sucedido hace unos momentos. Todos se sorprenden y se preguntan si eso tiene algo de sentido. Sin embargo, lo más importante es que el asesinar a alguien sin el permiso del señor es un asunto que no podía ser ignorado. El jefe de los Lawrence le pide al soldado que convoque a Roman Dimitri. Inmediatamente, un momento más tarde se abre la puerta, nuestro prota junto al capitán Jonathan entran a la oficina del barón Lawrence. Roman presenta sus saludos, pero es interrumpido por el barón, quien le dice que se olvide de eso, y yendo al grano le pregunta ¿por qué vino hasta Lawrence para hacer algo tan violento? Nuestro prota empieza a contarle la historia de lo sucedido. Mientras tanto, fuera de la oficina, Flora le pregunta al soldado por qué Roman había entrado en la oficina de su padre. Ya que aún no estaba al tanto de lo sucedido, el soldado procede a contarle los eventos ocurridos a Flora. Regresando adentro de la oficina, Roman termina de resumir el caso. El barón le dice a Roman que a pesar de todo lo dicho, él no tiene la autoridad para ejecutar a alguien en su territorio. Roman le aclara que es consciente de ello, pero él era escéptico en cuanto a si Lawrence se cargaría de los colmillos de sangre. Su líder era famoso en el territorio, pues a pesar de cometer diversos crímenes, ha sido liberado múltiples veces. Es por eso que esta vez se encargó él mismo de él. Roman suspira y comenta que está decepcionado, ya que pensó que lo alabaría en lugar de culparlo, por lo que le pregunta al barón si realmente hizo algo malo. El barón, sin nada que objetar, acepta la explicación de Roman y decide no discutir más el caso. Además, le dice a nuestro prota que lo convencerá más tarde, que por ahora podía retirarse. Luego de que Roman y el capitán dejaran la sala, el barón sonríe al ver las agallas de Roman, quien se suponía que sería el marido de su hija.
Es por eso que le pide a su asistente que traiga a Flora para contarle todo lo sucedido. De camino al territorio de los Dimitris, el capitán le pregunta a nuestro prota si realmente tenía que burlarse del varón. Roman le contesta que todo lo que hizo fue para mostrarles que lo sucedido era por su descuido. Además, parece que el varón todavía no sabe de la cancelación del compromiso, por lo que no iba a castigar al prometido de su hija. Sorprendido por estas palabras, el capitán se pregunta qué ha pasado, pues esta persona frente a él no es el mismo Roman Dimitri que solía conocer. Y finalmente continúa su viaje hacia el territorio de los Dimitris. En la mansión de los Dimitris podemos ver a nuestro prota en la bañera, quien agotado suspira profundamente. Después de despertar en este mundo, ha experimentado muchas cosas, pero no se arrepiente de nada. No ha cambiado lo que es como persona. Él corta y tortura a los que se interponen en su camino, y los que muestran una intención asesina hacia él, usa cualquier medio para deshacerse de ellos, como los colmillos de sangre. Esa es la vida que ha llevado hasta ahora y nada cambiará solo porque se haya convertido en Roman. Sin embargo, piensa que puede ser peligroso si sale necesariamente como lo hizo esta vez con los colmillos de sangre, pues todavía no ha comprendido del todo cómo funciona este mundo. Además, su fuerza ha disminuido en comparación a su vida anterior en el Murín. Mientras Roman pensaba en lo que debería hacer a partir de ahora, es interrumpido por una voz, la cual informa que su padre le estaba llamando. Cambiando de escena, en su oficina, el padre de Roman termina de recibir el informe de parte del capitán acerca de lo sucedido con los colmillos de sangre. Sorprendido, le pregunta al capitán si Roman realmente había hecho algo así. El capitán lo afirma. Además, le comenta que ha notado que el joven maestro había cambiado. Está seguro de que él, el actual joven maestro, no es la persona que solían conocer. El varón, lleno de dudas, le comenta que Roman es el único de sus hijos que no tiene nada impresionante. Y también es el único hijo que estuvo con él en sus tiempos como plebeyo. Él solo deseaba que Roman fuera feliz, por eso lo favoreció tanto y le dio mucho dinero para que no se burlaran de él por ser pobre. Nunca pensó que eso desencadenaría el inicio de su desvío en la dirección equivocada. Confirma que una parte de él ya se había rendido con Roman, pero después de oír que destruyó los colmillos de sangre, la esperanza ha vuelto a crecer dentro de él. Mientras terminaba de decir estas palabras, Roman llega a la oficina. Viendo a su hijo, el varón afirma para sí mismo que no importa el método que haya usado, si Roman realmente logró algo por su propia voluntad, está preparado para hacer cualquier cosa por él. Se dirige a su hijo frente a él y le pregunta acerca de lo sucedido. Roman puede ver que su padre tiene grandes esperanzas en lo que va a decir. Si le dice la verdad, lo verá bajo una luz completamente nueva. Pero nuestro prota cree que los logros que superan las expectativas se vuelven contra ti. Si retrocede ahora mismo, podría ganar tiempo para crecer. Se preguntaba si debería decirle la verdad o no. Tal vez esta última sería la decisión más racional. Sin embargo, en ese momento nos muestran un pequeño flashback de su vida como Baekhyun-hyuk. Durante su infancia, mientras la mayoría de niños estaban protegidos por sus padres, él fue arrojado a un lugar donde solo gobierna el más fuerte. Como hijo del demonio celestial, la única manera de demostrar su valía y que era digno de ser su descendiente era sobrevivir y reinar sobre todos. Y así lo hizo. Venció y destruyó todo lo que se interpusieron en su camino, haciendo valer su superioridad. Así, se convirtió en el demonio celestial. Finalmente, y seguro de su decisión, Roman le afirma a su padre que es como había escuchado. Él se encargó de destruir a los colmillos de sangre. Cambiando de escena, un poco más tarde vemos a Roman junto con su padre y el capitán llegar a la sala de entrenamiento de los caballeros de Dimitri. Mientras todos saludaban y mostraban sus respetos hacia ellos, uno de los caballeros levantaba la mirada y viendo a nuestro prota se preguntaba ¿por qué Roman Dimitri estaba en este lugar? El capitán Jonathan, al sentir la inquietud de todos los presentes, se gira y frente a sus soldados declara que en este momento iban a proceder a un duelo de espadas con el joven maestro Roman. Por lo que les dice que cualquiera que deseara participar solo tenía que dar un paso al frente. Desconcertado, el mismo chico de hace unos momentos se preguntaba que qué rayos estaba pasando para tener que batirse en un duelo con este idiota. Hace una hora, antes de ir a los campos de entrenamiento, luego de que Roman confirmara haber derrotado a los demonios de sangre, su padre le preguntó que cómo había hecho para derrotarlos. Roman, para evitar cualquier tipo de sospecha, le cuenta que en realidad él había estado entrenando en secreto su habilidad con la espada, pero se lo había ocultado porque quería demostrar que él, el idiota de los Dimitris, podría lograr algo por su cuenta. Su padre comprende esto, pero le dice que aún así no hay manera de que pueda enseñarse a sí mismo a manejar la espada hasta el punto de poder enfrentarse al colmillo de sangre él solo.
Roman le respondió que el Colmillo de Sangre es una organización que se había mantenido a través de la amenaza y de la conciliación, así que pensó que el grupo se disolvería si derrotaba a su líder. Es por eso que engañó al líder Ben Miles usando información falsa, y ya que ellos siempre toman represalias contra los nobles débiles, se usó a sí mismo como cebo para hacer salir a su líder. Su padre preocupado le reclamó diciendo que eso pudo haber sido muy peligroso. Roman comentó que aunque pareciera así, estaba seguro de que el grupo de personas que estaba limitado por las amenazas y la presión no arriesgarían sus vidas para salvar a su líder en una situación en la que podrían recuperar su libertad. Su padre, impresionado por las acciones de Roman, estaba deseoso de ver lo mucho que había cambiado a su hijo. Es por eso que se dirige a Roman y le pide que por favor le muestre su habilidad con la espada. Regresando al presente, debido al miedo de ser expulsados, no parecían haber voluntarios para enfrentar a Roman. El capitán, viendo la situación, declara que ya que no hay voluntarios, él mismo elegirá uno. Aunque le gustaría presentarse él mismo como capitán de los caballeros, no puede desenvainar su espada por algo así. Viendo a su grupo, el capitán piensa que el rival debe ser un experto que pueda someter completamente al joven maestro, para mantener el prestigio de los caballeros, así como para confirmar las habilidades del joven maestro, y solo hay una persona que cumple con esas condiciones. Seguro de su elección, el capitán le pide a Chris que dé un paso al frente. Esa persona es el joven que vimos hace unos momentos, quien además resulta ser el vicecapitán de los caballeros de Dimitri. Chris, sorprendido y nervioso, recuerda cómo fue la primera vez que conoció a Roman. El año pasado, mientras salía tras recibir el informe de un borracho que interrumpía los negocios en un restaurante, él llegó al lugar y encontró a Roman haciendo un escándalo y destruyendo el local. Él intentó detenerlo para evitar que cause más problemas, sin embargo, fue bofeteado por Roman. Desde el momento que recibió la bofetada, supo que la basura de Roman no había entrenado en toda su vida. Tiene la fuerza de un ser humano por debajo del promedio. Pensó que era un ser humano patético y lo consideró como una basura que estaría mejor muerta. Regresando al presente, se pregunta si de verdad le está pidiendo que se bata a duelo con ese mismo Roman. Chris trata de negarse, pero debido a la presión del capitán, finalmente acepta el duelo. Un momento después, con Chris y Roman en la arena, el capitán está a punto de dar inicio al duelo, pero es interrumpido por Chris, quien le dice al capitán que tiene una petición. Comenta que debido a que le enseñaron a tratar cualquier duelo como una verdadera batalla, cuando hay espadas involucradas, sin importar quién sea su oponente, él no piensa mostrar ninguna piedad. Si acepta esa petición, con gusto aceptará el honor de batirse en un duelo con el joven maestro. Pues Chris no cree que él haya derrotado al Colmillo de Sangre, piensa que esta es una oportunidad para darle una lección a Roman. Su padre y el capitán regresan a ver a Roman tratando de preguntar si estaba de acuerdo con esto, pero nuestro prota solo deja salir una pequeña sonrisa en forma de burla. Esta causa la ira dentro de Chris. El capitán, tomando esa sonrisa como señal de que estaba de acuerdo, finalmente da la orden para que comience el duelo. El duelo finalmente había empezado. Chris a toda velocidad remete contra Roman lanzando un fuerte ataque. Sin embargo, su espada es defendida por Roman, haciendo que Chris retroceda. Al ver a Roman, observa que su postura defensiva no parece tener fallos. Comenta para sí mismo que aunque esto no es lo que esperaba que fuera, ahora mismo solo estaría satisfecho si le diera una paliza. Con eso en mente, vuelve a cargar contra Roman, pero este esquiva y defiende cada uno de sus ataques. Chris, en un movimiento, se coloca al costado de Roman y lanza un ataque seguro de que con esto acabaría el duelo. Sin embargo, Roman esquiva fácilmente su ataque y decide contraatacar, haciendo retroceder bruscamente a Chris. Todos los presentes se quedan atónitos por lo que estaban observando. Chris siente que ese ataque de ahora fue realmente peligroso. Se pregunta si estas realmente son las habilidades de Roman, pues desde la defensa, la agilidad y el ataque no le hace falta nada. Ahora realmente empieza a creer que él aniquiló a los colmillos de sangre. A este ritmo, está seguro de que él perdería el duelo. Chris internamente maldice y se niega a aceptar esto. Su oponente es el idiota de los Dimitris y no piensa perder ante él delante de tanta gente. Sin embargo, sus pensamientos son interrumpidos por Roman, quien dice que cree que eso fue suficiente para calentar. Chris se sorprende al escuchar esto, y antes de que pudiera reaccionar a una increíble velocidad, Roman aparece frente a él y comenta que esta vez él irá primero. Chris con dificultades logra esquivar el ataque. Roman continúa su acecho y, mostrándonos sus increíbles habilidades, usa un ataque en cadena en contra de Chris. Luego de verlo acorralado, decide usar un ataque trampa de una postura alta llena de huecos para engañar a Chris, quien cae en la trampa. Roman rápidamente se coloca a su costado dejándolo en jaque.
Sin embargo, en ese instante la espada de Chris, quien se niega a perder contra Roman, se empieza a llenar de una especie de energía. El capitán, al ver esto, trata de detenerlo, pero es demasiado tarde. Chris decide usar algo llamado aura de una estrella y lanza un ataque contra Roman, causando una explosión que deja a todos atónitos. El varón, preocupado, se pregunta que dónde estaba Roman, pues no lo veía por la nube de polvo. Sin embargo, contrario a la preocupación de su padre, Roman, quien había logrado agacharse a tiempo para esquivar el ataque, lanza un contragolpe contra un Chris completamente desprotegido y confundido por lo que acababa de pasar. Chris, quien fue aprendiz del capitán Jonathan, a una edad joven fue nombrado vicecapitán de los caballeros de Dimitri. A pesar de su corta edad, él era un caballero de aura de 2 estrellas y sus habilidades con la espada eran increíblemente altas, pues a pesar de que tenía talento natural, también tenía una ética de trabajo para igualarlo. Todo eso, sumado a su velocidad de crecimiento, lo llevó a ser considerado como un genio. Regresando al presente, luego del impacto del ataque de Roman, Chris finalmente cae al suelo, dando como resultado una aplastante victoria para nuestro prota. Todos en el lugar se encuentran completamente sorprendidos. El chico, que hace un mes solo causaba problemas, había vencido al mejor caballero de aura de 2 estrellas de Dimitri. El capitán rompe su silencio y le comenta al varón que parece que el joven maestro era un genio en el manejo de la espada. Roman, viendo a Chris que yacía en el suelo inconsciente, piensa que puede ver por qué Capitán Jonathan está tan orgulloso de él. Desde sus estándares, es un guerrero bastante hábil, sabe cómo ser agresivo contra sus oponentes y su ojo para la atención durante la batalla es bastante agudo también. Sin embargo, desde sus estándares es de lo peor, aunque comenta que le sorprendió bastante ese poder que mostró al final. Tenía curiosidad por saber qué era eso. Sus pensamientos son interrumpidos por su padre, quien, lleno de alegría y felicidad por saber que su hijo era un genio, le pide a Roman que vaya. Roman se acerca y su padre le comenta que nunca había sido tan feliz como el día de hoy. Ya que tenía que asegurarse de darle un premio acorde con sus logros, le pregunta a Roman si hay algo en especial que él quiera. Roman, con una sonrisa en su rostro, le responde que ya que había dicho que tenía que salir al campo de batalla en medio año, le gustaría que le dieran el derecho a elegir a sus propios hombres. Su padre, un poco sorprendido, decide aceptar la petición de su hijo. Roman agradece y le dice que aparte de eso tiene una última petición. Y regresando a ver a Chris: ¿qué? ¿Quiere que le enseñe aura al joven maestro? Resuena el grito lleno de sorpresa de Chris, quien finalmente había despertado luego de escuchar las noticias por parte del capitán. Pues la última petición que Roman pidió a su padre fue que Chris le enseñara a usar esa energía que mostró durante su duelo. Chris trata de negarse, comenta que a pesar de que tuvo que usar aura contra el joven maestro, incluso si perdió, en este momento solo quiere esconder su cabeza en un rincón de la vergüenza y aún así quieren que le enseñe. El capitán Jonathan le dice que entiende su punto de vista, es por eso que decide hacerle una propuesta. A cambio, si él puede encargarse de eso, él asegurará de transferirle todos sus secretos para convertirse en un caballero de 3 estrellas. Al escuchar la tentadora oferta del capitán, Chris maldice su interior y a la final le dice al capitán que será mejor que cumpla su palabra. Cambiando de escena en su habitación, Roman es felicitado por Haynes, quien le comenta que es sorprendente que haya podido derrotar al vicecapitán, que es un caballero de aura de 2 estrellas. Roman, quien no entendía de lo que estaba hablando, le pregunta a Haynes si por casualidad sabía qué era el aura. Haynes le responde que él tampoco está seguro, pero se dice que es el poder de poder usar el maná. Roman, mirando por la ventana, comenta que supone que se llama maná en este lugar. El poder que Chris le mostró era definitivamente una erupción de energía. Sin embargo, el uso de la energía era diferente a la de ellos en el Murin, y lo que ellos hacen llamar aura es ineficiente. No puede entender por qué usan la energía así, pero bueno, supone que echará un vistazo más de cerca durante el entrenamiento de mañana. El día siguiente por la mañana vemos a Roman junto con Chris. El ambiente se sentía tenso por lo ocurrido el día anterior. Roman decide suspirar y mostrar una sonrisa burlona para romper el ambiente. Chris, quien lo insulta en su interior, decide calmarse, se dirige a Roman y le dice que antes de empezar a entrenar le explicará qué es el aura. Explica que el aura es un subconjunto del uso de maná, particularmente la forma en la que los caballeros lo usan. Si los magos utilizan el maná almacenándolo en sus círculos, los caballeros almacenan maná en todo su cuerpo para fortalecer su cuerpo físico. El aura es la idea de hacer brotar ese maná almacenado hacia afuera, obteniendo un pico de poder al concentrar y hacer erupción de este maná en cierta parte. Luego de acabar su explicación sobre el aura, Chris concluye diciendo que a pesar de todo eso, solo unos pocos seleccionados pueden usar el maná, pues alrededor de 1 cada 1000 hombres elige el camino de un caballero de aura, y alrededor de 1 cada decenas de miles son capaces de recorrer el camino de un mago.
Comenta que el requisito mínimo que debe tener un caballero de aura es la capacidad de sentir el maná. Aquí es donde la mayoría falla. En su caso, tardó alrededor de medio año en sentir el maná, aunque no es extraño escuchar a otros decir que tardaron más de un año, ya que aquí es donde entra en juego el talento innato de cada persona. Roman, quien había comprendido lo dicho por Chris, le dice que entonces empezará a tratar de sentir el maná, así que le pide que le explique cómo él lo hizo. Chris asiente y así finalmente inicia el entrenamiento. Un poco después, en medio de su entrenamiento, Roman comenta para sí mismo que la premisa de este entrenamiento era errónea, ya que él ya sabía cómo sentir el maná y gracias al demonio celestial ha sido capaz de almacenar maná, aunque sea en pequeña cantidad. Sin embargo, proceder con solo lo que conoce es un atajo para alcanzar la degradación. Necesitaba aprender cómo hacen las cosas ellos primero. Chris continúa su explicación. Mientras Roman se mantiene concentrado en su respiración, le dice que trate de contraer el maná esparcido por todo su cuerpo en un solo punto. Así es como manifiestas el aura. Una vez que logre manifestar el aura, significa que estás convertido en un caballero de aura de una estrella. Mientras Chris continuaba concentrado en su explicación, Roman empieza a emitir energía de su cuerpo. Chris siente la repentina energía y regresando a ver a Roman se queda sorprendido por lo que estaba viendo. Roman, al que todos consideraban un idiota y una basura, había logrado manifestar el aura en cuestión de unos pocos minutos. Roman comenta para sí mismo que es justo como lo pensó. La forma en la que la gente utiliza el ki es inútil. Nos cuenta que el ki en el Murin eliminaría todos los residuos dentro del cuerpo, para alcanzar el objetivo final de ser capaz de almacenar ki dentro del cuerpo. Sin embargo, en este mundo es diferente. Mientras se reúne maná y se espera que se extienda por el cuerpo, no tienen que restringirlo en absoluto. Si el ki del Murin es estéril pero fuerte, el maná de este mundo está lleno pero es ligero, resultando en que el maná deja el cuerpo con mucha más facilidad. Si tuviera que hacer la comparación, los métodos que usan para utilizar el aura son similares a las artes externas del Murin, pero el hecho de que hagan estallar el maná almacenándolo es también la razón por la cual lo hace ineficiente. Es por eso que Roman piensa que usando este entrenamiento no podrá llegar a la cima ni siquiera con 100 años de entrenamiento. Chris, quien todavía se encontraba atónito y frustrado por lo que había visto, le pregunta a Roman en forma de reclamo que cómo lo había conseguido. ¿O acaso intentaba jugar con él fingiendo que no sabía utilizar el maná? Pues a él le tomó años ser capaz de manifestar el aura y tardó 10 años en convertirse en un caballero de aura de 2 estrellas. Luego de escuchar las palabras en forma de reclamo por parte de Chris, Roman empieza a reírse. Chris le pregunta que qué era lo gracioso, pues es que a sus ojos sus esfuerzos eran tan patéticos. Roman, con otra pregunta, le responde que si mientras alcanzaba su meta alguna vez cuestionó los métodos de entrenamiento que usaba, pues es común que la gente dé por sentado el hecho de que un método de formación antiguo y transmitido sea la forma correcta de enfocar las cosas. Roman le comenta que mientras aprendía ahora de él, tuvo este pensamiento. Se preguntaba por qué la gente estaba tan obsesionada con este método cuando habían claros problemas en él. Pues habían dos opciones, porque no lo conocían o bien porque su fe en el Capitán Jonathan era demasiado devota. Y la razón es simple. Si solo te enseñan lo que aprendieron personalmente, no habría gente que se encontrara con pérdidas o críticas. Roman se coloca frente a él y le dice que no le está quitando mérito a sus 10 años de esfuerzos, pero el hecho de que en todo este tiempo nunca se haya cuestionado sus métodos ni una sola vez es la razón por la cual se ríe de él. Chris, quien había comprendido y reflexionado sobre lo dicho por nuestro prota, dejando de lado su orgullo, le pregunta a Roman que qué debería hacer de aquí en adelante. Luego de escuchar esas palabras, Roman piensa que tener la capacidad de tirar su orgullo para hacerse más fuerte, este chico le recuerda al demonio de sangre. El demonio de sangre fue un individuo notable de su pasado, que conquistó la secta del demonio de sangre. Una batalla entre él y nuestro prota era inevitable, y al final de la batalla, él perdió. Pero ese chico de entonces decidió renunciar a su orgullo para ser enseñado por nuestro prota. Roman, volviendo a ver a Chris con una sonrisa en su rostro, piensa que esto era realmente interesante. Roman se dirige a Chris y le responde que no puede decirle algo así. Si lo hiciera, ¿qué diferencias habrían con lo que ha hecho hasta ahora? Sin embargo, le dice que si quiere buscar una respuesta con sus propios medios, lo siga y aprenda lo que él hace, ya que dentro de 6 meses irá a la guerra. Le dice que mire cómo se fortalece al enfrentarse a diferentes enemigos y que se fije en la forma en que lo hace. Si todavía es capaz de seguirlo, con mucha certeza puede decir que encontrará una respuesta a sus inquietudes. Por la noche en su habitación, Chris se encuentra reflexionando lo que había dicho Roman. Siempre fue tratado como un genio, pero ahora se da cuenta de que no era así, y es por eso que decide aceptar la propuesta hecha por nuestro prota.
A la mañana siguiente, Chris, seguro de su decisión, le informa al capitán Jonathan que se unirá al campo de batalla con Roman. El capitán, sorprendido, le pregunta si hay alguna razón atrás de esa decisión. Él le responde que sí. Luego de ver la determinación de Chris, el capitán decide aceptar su decisión. Piensa que por fin él había dejado de ser aquel niño que lloraba por su madre muerta en el campo de batalla. El capitán se levanta y le dice que gracias a él está seguro de una cosa: que el Chris que él conoce está dispuesto a seguirlo. Eso quiere decir que el joven maestro ya no es alguien que deba ser cuestionado por sus habilidades. El capitán le pide a Chris que lo siga, pues a partir de ahora, si irá a la guerra, tiene que prepararse si quiere sobrevivir en el campo de batalla, y para eso necesitará un arma secreta que pueda llamar suya. Cambiando de escena, en la ciudad los rumores sobre la hazaña de Roman continúan siendo un tema caliente entre la gente. Kevin, quien iba caminando por la ciudad, se queda sorprendido al enterarse de que Roman se había encargado de los colmillos de sangre. Se pregunta si él hizo todo esto para mantener su palabra en aquel entonces, aunque niega rápidamente, pues no era posible de que haya hecho eso por alguien como él. Comenta que su meta es convertirse en alguien como el joven maestro Roman, alguien lo suficientemente fuerte como para proteger a su familia. Si tan solo tuviera la oportunidad de conocer al joven maestro. En eso, de repente sus pensamientos son interrumpidos por una voz que lo llama. Esa persona era Roman. Sorprendido, deja caer la carga en sus manos y Roman le dice que ha pasado un tiempo. Kevin, un poco intranquilo, le pregunta que por qué estaba aquí. Inmediatamente, Kevin se pone de rodillas en el suelo y le da las gracias por haber eliminado los colmillos de sangre. Le dice a Roman que fue gracias a él que su familia pudo sobrevivir. Roman le dice que no tiene que preocuparse, pues más bien le pregunta que cómo había estado. Kevin, emocionado y lleno de alegría, le responde que ha estado bien. Después de que el colmillo de sangre dejó de amenazarlos, pudo encontrar un lugar para trabajar gracias a Haynes. No sabe cómo podría expresar su agradecimiento por todo lo que hicieron por él. Roman le comenta que si escucha su oferta, tal vez tenga una idea de lo que debe hacer. Si acepta, no tendrá que preocuparse por su familia en cuestiones económicas. Además, podrá tener un hogar cálido y una buena comida, e incluso podría disfrutar de un estilo de vida lujoso durante su tiempo libre. Roman le propone a Kevin que viva para él. Si es capaz de prometerle su lealtad, le proporcionará una vida de la que no se arrepentirá. Kevin, sin pensarlo mucho y seguro de su decisión, agacha su cabeza y la golpea contra el piso, y declara que él promete su vida al joven maestro. Si él le dice que muera para sus órdenes, morirá. Si le dice que mate, matará a quien sea. Mientras prometa proteger a su familia, su vida está bajo su mando. Roman piensa que demostrar su lealtad con su propia sangre, este chico definitivamente le recuerda al demonio loco. En aquel entonces, con una sola orden, él iba incluso contra cientos de enemigos y nunca retrocedía hasta que el trabajo estuviera hecho. Roman piensa que esto realmente vale su tiempo. Roman concluye sus pensamientos, se dirige a Kevin y le dice que muy bien, que a partir de ahora, él será suyo. Cambiando de escena, en la mansión de los Dimitris, Roman le dice a Haynes que dejará en sus manos a Kevin, por lo que debe asegurarse de ayudarlo a adaptarse a la vida aquí. Haynes asiente. Roman se gira hacia Kevin y le dice que venga a visitarlo más tarde. Y una cosa más, estará en la biblioteca, así que debe ir a buscarlo allí. Kevin, con una sonrisa llena de alegría, asiente y le vuelve a agradecer por todo lo que había hecho por él. Un poco más tarde en la biblioteca, Roman se encuentra estudiando a través de un libro sobre los estándares de los caballeros de Aura. Para ellos, la intensidad y la fuerza del aura determina su rango. Para llegar a ser un caballero de aura, como lo había mencionado antes Chris, primero debes manifestar el aura. Para llegar a ser un caballero de aura de 2 estrellas, debes ser capaz de cortar el acero usando el aura. Una vez que te conviertes en caballero de 3 estrellas, estarás más allá de la comprensión normal, y así sucesivamente con los demás rangos. Pero dentro del continente existe un caballero de aura de 6 estrellas, que es el rango más alto conocido dentro del continente Salamandra, pues no hay historia de alguien que haya alcanzado el rango de 7 estrellas. Incluso entre los 10 mejores caballeros del continente, no todos han alcanzado el rango de 6 estrellas. Luego de leer esta información, Roman comenta que ya ha confirmado la fuerza de un caballero de 2 estrellas con Chris, e incluso Jonathan, que está en el rango de 3 estrellas, solo deberían ser tan fuertes como un luchador de segunda clase. Roman continúa leyendo. El hecho de que haya alguien que haya alcanzado el rango de 6 estrellas significa que ha superado las capacidades humanas. Las llamas que pueden producir sus espadas pueden alcanzar decenas de metros, su impacto es de otro mundo. Actualmente se conocen 12 personas que hayan alcanzado el rango de 6 estrellas. Estas personas son tratadas como la realeza, sin importar su raza o nacionalidad, y son conocidos como las 12 cuchillas del continente. Roman piensa que incluso por la información que ha obtenido, estas personas parecen ser fuertes.
El hecho de que hayan podido llegar hasta ese punto con el uso ineficiente de ki debe significar que tienen un verdadero talento. Y luego están los magos, como el archimago. Roman vuelve a su lectura. Dentro de los magos, los individuos que han alcanzado el rango de 7 círculos reciben el título de archimagos. Un solo hechizo de ellos puede arrasar la tierra y nublar los cielos. Cuando se enfrentan en números, son los más peligrosos, incluso más que los caballeros de aura de 6 estrellas. Roman comenta que la magia es algo que no existe en el Murin, pero gracias a toda esta información ya tiene una idea sobre lo que debe hacer ahora. No sabe cuándo se enfrentará a estos seres. El hecho de que no pueda predecir lo que va a pasar hace que esto sea peligroso. Sin embargo, nunca estuvo destinado a quedarse en un lugar como los demás. Necesitaba ganar experiencia y asegurarse de que pueda vivir una vida con la que esté satisfecho. Ahora bien, declara que es hora de empezar a prepararse. Después de esas palabras, un poco más tarde Haynes lleva a Roman a una especie de cabaña. Haynes comenta que este taller fue usado por el viejo varón. Él se aseguró de que los forasteros estuvieran prohibidos y que incluso el aire ni siquiera pudiera pasar. Roman, complacido, comenta que este lugar será perfecto para su entrenamiento. Se gira, se dirige a Haynes y le dice que para la próxima semana estará en este taller. No necesitará comida ni nada en absoluto. Sin embargo, le pide que no deje pasar a nadie, al menos que su pueblo esté en grave peligro. Haynes acepta el pedido de su maestro y se retira. Finalmente solo, Roman se sienta y empieza a poner en marcha su entrenamiento. Hasta ahora, él solo había acumulado una cantidad mínima de maná para poder usar las técnicas del demonio celestial, por lo que tendrá que empezar por el primer paso, llamado Mago Demonio Celestial Primer Paso Humano. Roman empieza a emitir maná de su cuerpo. Como primer paso, necesita eliminar todas las impurezas de su cuerpo. Un poco después, mientras se encuentra eliminando sus impurezas, declara que necesita recuperar su fuerza original. Ya que ha decidido vivir su vida aquí, necesitará el poder para protegerlos. Entrar en la etapa de humano solo era el comienzo para ello. Una semana después, Haynes se encuentra fuera del taller dando vueltas de un lado para otro lleno de nervios. Todos estaban preocupados por el hecho de que se había encerrado una semana y estaban ansiosos por su salida. En ese instante, la puerta se abre. Haynes regresa a ver y se queda completamente estupefacto. En ese mismo instante, el vizconde Lawrence y la señorita Flora llegan a la mansión de los Dimitris preguntando por Roman, pero son informados de que él estaba ocupado, por lo que les informan que tenían que esperar. Sin nada que hacer, ellos deciden tomar asiento. El vizconde le recuerda a Flora que la razón por la que estaban aquí era para disculparse por su error, por lo que debería tener cuidado con lo que dice. Flora asiente y recuerda lo dicho por su padre luego de que le contara que había roto el compromiso con Roman. El vizconde la reprendió fuertemente, le dijo que su decisión provocó que su gente empezara a prepararse para la guerra con la familia Barco. Pues su matrimonio con los Dimitris fue una decisión necesaria, ya que son los únicos que pueden defenderse de los barcos y los que le están prestando poder para ver a su familia caer. Volviendo al presente, Flora comenta para sí misma que es hora de dejar de obsesionarse con su orgullo y hacer lo que sea necesario por su territorio. Un poco más adelante, el vizconde, enojado porque ya había pasado mediodía y no había señales de Roman, se levanta de su asiento y declara que ahora mismo irá a ver al barón Dimitri. Cambiando de escena, en el estudio del padre de Roman se encuentra trabajando tranquilamente el varón, cuando en eso, las puertas de su estudio se abren violentamente. El causante de esto era el vizconde, quien le grita diciendo que qué estaba haciendo para dejar a sus invitados esperando tanto tiempo. El varón le pregunta si había concertado alguna cita para reunirse con su hijo. El vizconde le responde diciendo que no tuvo más remedio que visitarlo sin cita previa, ya que hace una semana compartieron sus intenciones con Roman, pero nunca hubo respuesta por parte de él. Después de escuchar su explicación, el varón le pregunta si entonces solo está aquí para quejarse de que tuvo que esperar mediodía. Irritado, el varón le grita diciendo que a pesar de que esta situación es culpa de los Lawrence, aún así deciden venir a quejarse con él. El varón continúa y le cuenta que hace aproximadamente un mes recibieron un trato por parte de la familia Barco. Sin embargo, a pesar de los beneficios que esto significaría, decidió rechazar la oferta y entrar en una especie de guerra con la familia de Barco, por la única razón de que el hijo mayor de los Dimitris tenía admiración por la hija de los Lawrence. Luego de escuchar esto, el vizconde preocupado reflexiona que fue un error no haber mantenido la calma y se pregunta sobre lo que debería hacer. Finalmente, el vizconde, quien no tenía nada por decir, decide bajar la cabeza y disculparse por sus errores y los de su hija. Flora, al ver la situación, recuerda sus días en la escuela, donde vio a un niño de una familia pequeña llamado Joel. Un día, él cometió un pequeño error y por ese error fue humillado y obligado a disculparse por ser débil. Flora piensa que al igual que Joel era débil en ese entonces, es ahora mismo para la familia Lawrence.
Mientras Flora se encuentra hundida en sus pensamientos sobre su situación actual, el lugar es interrumpido por el sonido de una puerta abriéndose, anunciando que el joven maestro Roman había llegado. Todos regresan a ver rápidamente, encontrándose con la sorpresa de que la apariencia de Roman había cambiado por completo. Esto era lo que había visto Haynes, que le sorprendió tanto. Su color de cabello era diferente y desprendía un aura intimidante a su alrededor. El varón, todavía sorprendido, le pregunta a Roman si había acabado con su entrenamiento. Roman asiente y el varón le dice que está bien, que dejarán esa conversación para más adelante, ya que tenía algo más importante que atender en este momento. Le dice que la familia Lawrence ha venido a hablar sobre el tema del matrimonio y que sea cual sea su decisión, él lo apoyará como jefe de la familia y como padre. Roman le dice a su padre de que entiende bien a lo que los llevaría a la unión entre las dos familias. En una situación en la que la familia Barco amenaza a los Lawrence, la influencia de los Dimitris ayudaría a su supervivencia. Comenta que en aquel momento pensó que valía la pena tomar la decisión de casarse. Sin embargo, el día en el que la conoció por primera vez a la señorita Lawrence, después de que le contara sus pensamientos sobre el matrimonio arreglado, sus pensamientos cambiaron. No importa cómo otros decidan juzgar a Roman Dimitri, él esperaba vivir su vida con alguien que lo juzgara en base a lo que viera personalmente y no lo que digan los demás. Cambiando su rostro y con un aura más intimidante, Roman declara que por eso no quiere que se produzcan cambios y que este matrimonio se rompa definitivamente como habían acordado. Viendo la firme e irreversible decisión de Roman, el vizconde procede a disculparse nuevamente y propone una compensación por los incidentes causados. El varón le dice que no tenía que hacer eso, además no tiene que preocuparse, ya que no hay ninguna posibilidad de que ellos, los Dimitris, trabajen con los barcos. El vizconde y Flora agradecen en forma de reverencia y proceden a retirarse. El vizconde regresa a ver a Roman y comenta para sí mismo que él también ha cometido un error, pues si fuera consciente de su verdadero valor, habría sido más cuidadoso con Flora. Finalmente, luego de que los Lawrence dejaran el lugar, el varón llama a Roman y le pregunta sobre lo que había sucedido en la última semana. Retrocediendo un poco en el tiempo, Roman nos cuenta que durante esa semana estuvo entrenando su cuerpo, eliminando impurezas dentro de él para poder llegar a la etapa humano. Explica que dentro de la etapa humano existen pasos que preparan para convertirse en un mago demonio celestial. Aunque esto no se puede considerar tan impresionante para los estándares del Murin, dada la gran cantidad de maná que existe en este mundo, la cantidad de impurezas dentro del cuerpo de Roman era crítica. Es por eso que a pesar de solo haber preparado los cimientos del cuerpo, este tuvo un efecto significativo. Su cambio en su apariencia es la prueba de que es una persona totalmente nueva. Ya que piensa que esto sería difícil de explicar a su padre, Roman le comenta que durante su entrenamiento fue capaz de abrir su mente. Aunque no recuerda los detalles específicos, cree que el maná ha empezado a circular por su cuerpo. Al escuchar esto, el varón queda completamente sorprendido, pues esto era algo que solo le ocurrió a un puñado de personas en el mundo. El varón piensa que Roman, la que todos llamaron el idiota de Dimitri, está comenzando a crecer más allá de la comprensión humana, pero incluso así, sigue sin cambiar el hecho de que es su hijo. Luego de esa reflexión, el varón se dirige a Roman y le dice que no olvide de que él, como su padre, se asegurará de echarle la mano siempre que lo necesite. Él, Romero Dimitri, siempre lo estará apoyando desde atrás, desde las sombras. Estas palabras tocan el corazón de Roman, pues en su vida anterior nunca tuvo la oportunidad de sentir el calor de un padre. Con una sonrisa cálida en su rostro, Roman le agradece a su padre, piensa que no está del todo mal esta sensación y procede a retirarse. Luego de salir de la oficina de su padre, Roman se encuentra con Flora, quien se disculpa por juzgarlo mal y por los problemas causados. Roman, sin prestarle mucha atención, se retira y le dice que no hay necesidad de disculparse, pues al final de todo, él nunca tuvo la intención de continuar este matrimonio. Flora le persigue y le dice que entiende que tiene razones para estar enfadado, pero como siguieron las cosas, sin embargo, existe una razón especial detrás por la que tuvo que cancelar el matrimonio. Le cuenta que en la reunión social que las familias reales del noroeste organizan, una vez que hubieron rumores de que se comprometería con un Dimitri, se empezaron a extender más rumores que de costumbre del hecho de que él, Roman Dimitri, disfruta de las drogas. Y eso era algo que simplemente no podía ignorar. Le comenta a Roman que aunque ahora se da cuenta de que todos estos rumores eran falsos, creía que era necesario que lo supiera. Roman le responde y le dice que no importa cualquier cosa que haya sucedido, eso no cambia su relación en estos momentos, por lo que se despide y procede a retirarse. Un poco más tarde, Roman se encuentra reflexionando lo dicho por Flora. Roman comenta que no siente que existan drogas circulando por su cuerpo. Aunque había señales de la medicina que usó para acabar con su vida, esta ha dejado completamente su sistema una vez que terminó el entrenamiento.
Roman se dirige a Haynes y le pregunta si alguna vez él lo ha visto disfrutando de las drogas o consumiéndolas. Haynes se asusta y Roman lo tranquiliza diciendo que no está tratando de castigarlo, solo quiere ver sus decisiones en el pasado hasta ahora desde otra perspectiva. Haynes finalmente acepta y le cuenta que aunque nunca lo ha visto con sus propios ojos, hubo momentos en los que pensó que sus acciones eran un poco extrañas. Roman, intrigado, le pregunta que cuándo había sido eso. Haynes le responde que fue hace aproximadamente un mes. Luego de que regresara de una fiesta social, él parecía estar en un estado extraño. Poco después, parecía que había perdido las ganas de vivir y se quedó en su habitación, y cada noche lo único que hacía era pedir excesivas cantidades de alcohol. Por eso, él pensó que podría haberse drogado durante esa fiesta. Roman relaciona esto con lo dicho por Flora y le pregunta a Haynes si sabía quién había sido el anfitrión de esa fiesta. Haynes le responde que fue Anthony Barco, hijo mayor de los Barco. Luego de escuchar esto, Roman empieza a atar varios cabos y comenta que finalmente puede decir lo que estaba sucediendo. Desde el principio, hubo cosas que le molestaron sobre la muerte de Roman. Dentro del testamento que había dejado, que posterior encontró a su lado, lo único que mencionó fue el hecho de que tenía que ir a la batalla en lugar de sus dos hermanos, y del hecho de que estaba asustado de lo que pudiera pasar. Sin embargo, esto era incoherente, ya que Roman estaba comprometido para casarse, y esto evitaría de que fuera a la guerra. Por ende, no tenía sentido suicidarse. Sintiendo que algo no encaja, Roman vuelve a dirigirse a Haynes y le pregunta por su relación con Anthony Barco. Haynes le responde que no eran cercanos. Sin embargo, recientemente parecían estar en malos términos debido al compromiso con los Lawrence. Roman comprende, el matrimonio entre los Dimitri y los Lawrence era un obstáculo para los Barcos, por lo que deben haber hecho todo lo posible para sacar del camino a Roman, y eso es lo que lo llevó a suicidarse. En ese momento, Haynes recuerda algo e interrumpe los pensamientos de Roman. Le dice que en realidad, hace un par de días mientras estaba entrenando, recibieron una invitación de parte de los Barcos. Dudoso, Haynes le pregunta sobre lo que deberían hacer con la invitación. Roman, enojado, piensa que realmente todavía lo subestiman y eso verdaderamente le molesta. Roman le pregunta a Haynes que cuándo será la fecha de la fiesta. Este le responde que serán 2 semanas. Roman le dice con un aura imponente que les avisa a los Barcos de que asistirá a la fiesta. Un poco más tarde, Haynes lleva a Kevin a donde se encontraba Roman debido a que él estaba esperando en ese lugar. Antes de entrar, Haynes le advierte a Kevin de que no se sorprendiera demasiado por lo diferente que se ve el joven maestro. Kevin finalmente ingresa a donde se encontraba Roman, en lo que parece ser una especie de sala de entrenamiento. Roman lo regresa a ver y Kevin se queda sorprendido por el cambio de Roman, no solo de su apariencia, sino de la atmósfera alrededor de él. Roman le pregunta que cómo ha estado. Kevin le responde que gracias a Haynes todo ha ido bien, pero dudoso le pregunta a Roman sobre el motivo por el cual le había llamado aquí, pues no entiende cómo alguien tan ordinario como él puede ser de ayuda para él. Roman le responde diciendo que cuando se trata de él, tiene la intención de usarlo como su espada. Kevin se sorprende, pero Roman continúa diciéndole de que a pesar de eso, él no puede obligarlo a hacer nada, por lo que le dará 3 opciones. La primera es seguir aprendiendo de Haynes como hasta ahora. La segunda es convertirse en su espada y luchar a su lado, pero dado que no tiene experiencia con la espada, tendrá que pasar por métodos que le causarán un dolor insoportable. Roman bota la espada en sus manos al piso y le dice que la última opción es tomar esa espada y cortarse los brazos, pues si es capaz de pasar por el dolor que se infligió a sí mismo y aún así ser capaz de estar de pie hasta el final, puede llegar a ser más fuerte que nadie a un ritmo más allá de lo posible. Después de decir eso, Roman recuerda al demonio loco, que pasó de ser un vagabundo a uno de los 4 reyes celestiales con solo su voluntad. Finalmente, con intriga de ver lo que hará, concluye diciéndole a Kevin que cualquiera que sea su elección, él se asegurará de obtener su valor de él. Es por eso que la forma en la que lo utilice es algo que debe decidir por él mismo. En ese momento Kevin recuerda su vida hasta ahora. No importa lo mucho que se ha esforzado, siempre alguien más fuerte aparece para quitarle todo. Por eso, seguro de su decisión, toma su espada y con firmeza comenta que mientras pueda hacerse más fuerte, cortarse los brazos no será nada. Kevin levanta su espada y lleno de valentía se dirige a sus brazos y... En ese momento, cambiando de escena, vemos a Chris dirigiéndose hacia la sala de entrenamiento. Se topa con Haynes y le dice que escuchó que el joven maestro ya había terminado su entrenamiento, por lo que le pregunta que dónde se encontraba ahora. Haynes le dice que el joven maestro estaba teniendo una charla con Kevin, por lo que había ordenado no dejar entrar a nadie. Chris se pregunta que quién rayos era ese Kevin. Regresando a la sala de entrenamiento, Kevin termina de hacer un corte de sus brazos con la espada y finalmente cae al piso desmayado. Un poco más tarde en su habitación, Roman sonríe y nos cuenta que en el momento en que Kevin estaba por cortarse los brazos, lo puso bajo una ilusión llamada Encanto del Demonio de la Ilusión.
Sin embargo, antes de caer en la ilusión, la determinación de Kevin llevó a que se cortara levemente los brazos. Con una sonrisa perversa en su rostro, Roman comenta que quedan 2 semanas para la fiesta y 6 meses para la guerra. Hay mucho que enseñar, por lo que tiene que ponerse manos a la obra ahora mismo. A la mañana siguiente, en la sala de entrenamiento, Roman le dice a Kevin de que le va a enseñar una técnica de aumento de maná, aunque esta puede ser peligrosa. Roman nos cuenta de que esta técnica es la técnica que usó el demonio loco, la técnica del dios de espíritu del alma, una técnica peligrosa que carcome el espíritu del usuario y les permite desplegar su poder bajo un dolor extremo. Incluso cuando los miembros del usuario son cortados, nunca deben perder el espíritu. Roman comenta que ya que tiene la voluntad de cortarse sus propias manos, entonces será capaz de aprenderla. Roman le explica a Kevin que a medida que esta técnica se hace más fuerte, se debe soportar un dolor mayor, pero si domina esta técnica, tendrá la fuerza necesaria para proteger a los que lo rodean. Kevin le da las gracias, pero lleno de duda le pregunta por qué se molesta tanto en confiar en él que no ha demostrado nada. Roman, con una sonrisa, le dice que porque sí. Procede a retirarse y le informa a Kevin que empezarán a entrenar a partir de mañana, por lo que podía retirarse por hoy. Mientras se retiraba, Roman comenta para sí mismo que él nunca será capaz de traicionarlo, porque a medida que se haga más fuerte, se dará cuenta de lo peligroso que es él, el demonio celestial. Al día siguiente, Roman finalmente piensa entrenar a Kevin. Chris, que se encontraba viendo el entrenamiento, se preguntaba por qué rayos le estaba enseñando a ese chico que a él no le enseñaba nada ni le prestaba atención. Chris decide esperar a ver cómo avanza, y así pasaron varios días y la situación sigue igual. Cansado y enojado por la situación, Chris se dirige hacia Roman y le dice el por qué lo está ignorando. Y es, por lo que había pasado al principio cuando se conocieron, se disculpa sinceramente, así que le pide de favor de que le enseñe algo él también. Roman le responde diciendo que ya se lo había dicho antes, que solo aprenda mientras lo observa. Chris le dice que no pensó que lo decía literalmente. Roman comenta que ya que Kevin está recién empezando, tiene que guiarlos desde el principio hasta el final, pero Chris es diferente. Cualquier cosa que le enseñe solo tratará de imitarlo en vez de entenderlo por su cuenta. Roman regresa a buscar una espada de madera y se la entrega a Chris. Le dice que ya que necesita resultados para aceptar la verdad, le propone tener un duelo con Kevin. Ambos se sorprenden, pero Roman le dice que aunque en este sparring Kevin será su oponente, él estará aconsejando cómo derrotarlo. Por lo que si cree que todavía tiene razón después del sparring, entonces él personalmente empezará a enseñarle. Chris, cabreado por sentirse menospreciado y con mucho por demostrar, acepta el duelo. Con ambos parados frente a frente, el duelo está por empezar. Kevin, lleno de miedo y de nervio, le pregunta si de verdad tendrá que batirse duelo con un caballero de 2 estrellas. Roman le responde y le dice que aunque está en desventaja, no tiene nada que perder con intentarlo. Le dice que hay personas innumerablemente más fuertes que él en este mundo, justamente como el colmillo de sangre que oprimió a su familia. Tratando de motivarlo, le pregunta si piensa quedarse sentado sin hacer nada cada vez que esto pase. Kevin finalmente reacciona ante estas palabras y toma una postura seria. El combate inicia y Chris, decidido a mostrarle su valía, toma la delantera y a toda velocidad se lanza para atacar a Kevin, quien sin poder reaccionar cae golpeado por el impacto del ataque. Roman, usando una técnica llamada conducción del sonido, puede comunicarse a través de telepatía con Kevin. Le dice que se levante y empieza a darle instrucciones. Kevin se levanta y Chris vuelve a cargar hacia él. Gracias a las instrucciones de Roman, Kevin esquiva varios de los ataques, sin embargo esto no dura mucho y vuelve a ser golpeado por los ataques de Chris. Roman comenta que Kevin no es rival para él en absoluto, su cuerpo no puede seguir el ritmo de sus órdenes, pero Roman, viendo a ambos, comenta que esta situación es un poco divertida. En ese instante, una sonrisa aparece en el rostro de Kevin, quien, admirado de la omnipotencia de Roman, se pone de pies y vuelve al duelo. Los intercambios continúan, con Chris manteniendo la superioridad y Kevin recibiendo el mayor daño. Finalmente, en un contraataque por parte de Kevin, Chris le encesta un puñetazo, pero Kevin es reacio a rendirse. Chris se encuentra sorprendido y aunque sea por poco, Kevin logra evitar que los ataques sean críticos. Kevin, dispuesto a convertirse en la espada de Roman, sin importarle lo que le pase, con pura fuerza de voluntad lanza un ataque contra Chris, sin embargo es vencido nuevamente. Chris le advierte de que se rinda, pero Kevin vuelve a ponerse de pies. Esto enoja a Chris, quien carga contra Kevin, pero está siguiendo las instrucciones de Roman de mejor manera y dejándonos un increíble intercambio de habilidades. Finalmente el duelo termina con la victoria de Chris, encestando un último golpe. Con el duelo terminado, Roman se dirige hacia donde se encuentra Kevin. Le dice a Chris de que ya que ha ganado, como prometió, le enseñará personalmente si así lo desea. La elección era suya. Finalmente recoge a Kevin y se retira.
El día siguiente, luego de haberlo reflexionado la noche anterior, Chris le dice a Roman de que no necesita ninguna enseñanza y que encontrará la manera de hacerse más fuerte solo siguiéndolo. Chris se sienta y comenta que ha aprendido y ha crecido mucho después de un solo sparring. No sabe qué fue lo que pasó, pero el joven maestro ya no es el perdedor que conocía. Él ha alcanzado un reino que ni siquiera el capitán puede. Finalmente, con las cosas claras con Chris, Roman le dice a Kevin que es hora de seguir entrenando. Y así, pasó una semana y finalmente había llegado el día de la fiesta de la reunión social organizada por los Barco. Una semana antes de la fiesta en el territorio Barco, en el lugar corrían los rumores acerca de la ruptura de Roman y su compromiso. Y todos estos rumores no eran nada más que negativos hacia él. Dentro de la mansión de los Barcos, un hombre es informado acerca de esto. Este joven era el hijo mayor de la familia Barco, Anthony Barco. Anthony comenta que todo está yendo según lo que esperaba, por lo que ya hacía tiempo que no esperaba tan emocionado que llegara una fiesta. Volviendo a la actualidad con nuestro prota, finalmente había llegado el día de la fiesta. Roman es convencido por Hens de usar un traje bastante peculiar que él mismo había diseñado para que lo vista en la reunión social. Fuera de la mansión, Chris, un poco molesto, se preguntaba el por qué estaba tardando tanto para venir, pues si se demoraba más, el joven maestro llegaría antes que ellos. En ese momento aparece Kevin y se disculpa con Chris por la tardanza. Chris le pregunta el motivo por el cual se veía así y por el que se había demorado tanto, pues no llevaba puesta una armadura completa como él. Kevin le responde que esto se debe a que no había ninguna armadura que le quedara. Luego de verlo, Chris se vuelve a molestar, pues cree que aunque tuviera la ayuda del joven maestro, no puede creer que un tipo como él casi le ganara. Se dirige a Kevin y le pide que escuche bien. Le dice que ambos son escoltas de su señor, como también la cara de los Dimitri, por lo que no era exagerado decir que su reputación estaba en sus manos. Es por eso que debía tener cuidado con las decisiones que tome y lo que diga frente a otros. Kevin le dice que va a tener eso en mente llamándolo señor caballero. Al sentirse alabado, esto hace que Chris se olvide de su enojo con él y le dice que si tiene alguna duda no dude en preguntarle. Cambiando de escena, más adelante en el territorio Barco, en la reunión social, varios nobles se encuentran burlándose de Roman, mientras otros se preguntaban por su llegada y el cómo era, ya que nunca lo habían visto antes en persona. En ese instante, el mayordomo de la mansión anuncia la llegada de nuestro prota. Luego de que se terminaran de abrir las puertas, llega Roman a la mansión, mostrándose imponente ante los presentes, dejándolos a todos anonadados, preguntándose si de verdad este era Roman Dimitri. Mientras continuaba su camino, una chica se acerca y le saluda. Se presenta como Sofía, de la familia Grisel. Le dice que era un honor conocerlo, a pesar de que probablemente él nunca haya escuchado de su familia. Sin embargo, para sorpresa de la chica, Roman le dice que es muy consciente de su familia, lo cual hace que la chica se sorprenda y se sonroje, y se veía muy alegre. Nos cuentan de que esto se debe debido a que Roman había estudiado y memorizado el legado de cada una de las familias con las que podría encontrarse en la fiesta. Todo esto con el motivo para poder ganar el favor de otros y poderla sumar a las fuerzas de su familia. Regresando a la fiesta, Roman le comenta a la chica que la madera de la familia Grisel es famosa por su alta calidad en el reino de Cairo. Además, le dice a la chica que había escuchado de que su hermano había tenido éxito al sentir maná, por lo que la felicita por su familia. Al ver esta actitud de Roman, todos los presentes empiezan a hablar y a conversar con Roman, quien se encarga de adularlos a todos, dejando muy buenas impresiones en varios nobles. Mientras terminaba de hablar, el mayordomo de la familia Barco se le acerca por la espalda, y él le informa que su maestro le había invitado a la sala de atrás. Roman, con una mirada frívola, comenta que parece que era hora de averiguar quién le había estado molestando. Cambiando de escena, un poco más adelante, fuera de la mansión, Kevin, asombrado por lo que estaba viendo, comenta que las otras familias estaban llenas de caballeros escoltas. Sin embargo, Chris le reta por llevar mal puesto el casco, pidiéndole que se lo saque si no le quedaba. De repente, escuchan unas risas a sus espaldas por parte de los soldados de la familia Barco, los cuales se burlaban diciendo que no podían creer que el hijo de los Dimitris haya traído un malcriado que ni siquiera puede sostener una espada correctamente como escolta. Chris le dice a Kevin que los ignore. Sin embargo, otro de los compañeros de aquel soldado le dice que qué podía esperar si este era el nivel de los Dimitris, sobre todo del perdedor de la familia Dimitri. Estas palabras hacen que Kevin se enfurezca, mostrando una mirada aterradora. Regresando con nuestro prota, unos momentos antes de lo sucedido con Kevin, Roman finalmente se encuentra con Anthony Barco, quien le saluda amistosamente y le dice que había escuchado que había cambiado, pero que no podía creer que en realidad haya cambiado tanto, por lo que le dice que tome asiento y le cuente todo. Roman comenta en su mente que con que este tipo era Anthony Barco,
y luego de analizar el lugar, deduce que parece que él tenía algún tipo de secreto que quería decirle, ya que había hecho salir a las personas que habían estado antes en la habitación, por lo que decide seguirle el juego. Empiezan a hablar y en medio de la conversación Anthony le dice que es bueno de que haya cambiado, ya que no sabía qué estaba pensando en ese entonces. Roman le pregunta al respecto y Anthony le responde diciendo que cuando él había forzado un matrimonio político con la familia Lawrence, con su amistad en juego, lo habían pillado durmiendo con su prima en la habitación de atrás, por lo que no podía creer lo lejos que había llegado con su matrimonio. Le pregunta a Roman si su asistencia a esta fiesta puede tomarla como una confirmación de que aceptaba su propuesta para mantener este asunto en secreto, y eso era su compromiso con la familia Barco. Roman se pregunta por ello, pero de repente recuerdos empiezan a llegar a su mente. Nos muestran el día de que Roman conoció a Flora y quedó completamente enamorado de ella, por lo cual le rogó a su padre que estableciera un matrimonio político con la familia Lawrence, pero debido al problema entre ambas familias, esto pudiera ser considerado como una traición a su amigo Anthony. Sin embargo, decidió aprovechar una oportunidad que tuvo en una reunión social para reconciliarse con él. En una habitación privada, Anthony, quien había traído a su prima con él, hizo que Roman bebiera, luego de convencerlo de que la familia Barco ya no estaba preocupada por la familia Lawrence. Sin embargo, a la mañana siguiente, luego de haber bebido la copa brindada por Anthony, Roman despertó completamente desnudo con una mujer a su lado. Ella era la prima de Anthony, quien enojado le reclamó por ello. Luego de eso, amenazó a Roman dándole dos opciones para no exponer lo sucedido. Una era exponer la verdad y la otra era que se casara con un descendiente directo de la familia Barco. Regresando al presente, luego de ver los recuerdos del Roman original, nuestro prota comenta para sí mismo que ahora por fin todas las piezas del rompecabezas estaban unidas. Pues si el matrimonio se rompía, debido a que Roman puso sus manos sobre un descendiente colateral de la familia Barco, el honor de los Dimitris caería hasta el fondo. Ya estaban recibiendo suficientes críticas por ser de origen común, por lo que Roman probablemente no tenía la confianza para enfrentar a su padre. Aún así, él tampoco podía elegir lo último, porque él en verdad amaba a Flora y no había querido romper el compromiso con ella y deshonrar a Flora en el proceso. Así que se suicidó a la hora de tomar su decisión, creyendo que su muerte resolvería todos los problemas. Roman dice para sí mismo que Roman Dimitri era de verdad un hombre miserable y patético. Anthony interviene en sus pensamientos y le pregunta a Roman el por qué dudaba tanto. Le dice que la unión de sus familias es algo que pondrá de cabeza a toda la región del noroeste, pues nadie podría oponerse a ellos y tendrían un poder absoluto en la región. Mientras intentaba decir otra frase, Anthony es interrumpido por Roman, quien le pregunta que si solo por ese motivo él tendría que aceptar este matrimonio político. Anthony, irritado por la pregunta de Roman, le dice que debe haber entendido mal, pues esta no era una opción. Le amenaza diciendo que si se rehusaba expondría a todo el mundo lo que había pasado y la reputación de Dimitri caería, por lo que debería decidir sabiamente. Sin embargo, para sorpresa de Anthony, Roman, sin importarle sus palabras, pone los pies sobre la mesa diciendo que cuántas veces tenía que decírselo para que lo entienda. La familia Dimitri no aceptará la propuesta de la familia Barco por una razón tan patética. Un momento después, Roman sale de la habitación. Sofía, de la familia Grisel, se da cuenta de ello y le pregunta a Roman que dónde había estado. Roman le responde que tenía algo que atender, pero parece que tendría que irse a causa de ello. La chica le dice que si no podría quedarse un poco más de tiempo ya que recién había iniciado la fiesta. Roman le dice que era algo urgente y se disculpa con ella. Esto hace que todos los demás invitados que habían hablado con él hace un momento sientan lástima, ya que habían disfrutado de su conversación con Roman y le dicen que esperaban que pudieran conversar de nuevo cuando se diera la oportunidad. Luego de esas palabras, Roman finalmente se retira de la mansión. Sin embargo, al salir, escucha un grito de una voz conocida. Al regresar a ver de dónde provenía el grito, se encuentra con Kevin, que estaba siendo golpeado. Cambiando de escena, la historia nos traslada unos minutos antes de que Roman encontrara a Kevin siendo golpeado. Kevin, luego de enojarse por los insultos de los soldados hacia Roman, es detenido por Chris, quien le dice que lo soporte. Al ver esto, ambos soldados deciden acercarse y los rodean a ambos, continuando sus burlas hacia Kevin. Chris interviene y les pregunta si acaso los caballeros de barco entrenaban sus burlas en lugar de sus espadas. Uno de los soldados le responde que tenía la confianza de que puede empuñar una espada mejor que este mocoso, hablando de Kevin, incluso sin entrenar, y que es por eso que las personas llaman imbécil a su señor. Al escuchar estos insultos hacia Roman, Kevin se enoja y le dice a estos bastardos que retiren lo que habían dicho de su señor.
El soldado ataca a Kevin y le da una bofetada tirándolo al piso. Chris se prepara para desenvainar, pero duda debido a que la familia Dimitri actualmente está en un conflicto de intereses con la familia Barkov, por lo que tenía miedo de causar un escándalo aquí, ya que podía que no solo le cause problemas al joven maestro, sino también a la familia entera. Ahora sí, regresando al presente, Kevin se pone de pie luego de ser golpeado, y les dice que no va a caer en sus provocaciones y hacer quedar mal a su señor. El soldado se enoja y se lanza para golpearlo de nuevo, diciéndole que esperaba ver cuánto le duraba ese orgullo suyo. Sin embargo, su golpe es detenido por Roman, quien aparece frente a él e interviene y le agarra el brazo. El soldado se sorprende, pero Roman le da una cachetada. El soldado no podía creer que un imbécil como él lo había bofeteado, y lleno de ira, trata de insultar a Roman, pero es abofeteado en varias ocasiones por Roman, quien muestra una presencia imponente. Cambiando de escena, vemos a Anthony Barkov en la sala donde se reunió con Roman, con varios sentimientos en su cara, enojo, preocupación y dudas por lo que había pasado hace unos momentos. Volviendo un poco atrás, antes de que Roman saliera de la habitación, Anthony trató de amenazarlo nuevamente a Roman con revelar lo que pasó aquella vez. Sin embargo, Roman le respondió diciéndole que hiciera lo que quisiera, pues ya era llamado el imbécil de los Dimitris. Nada cambiaría por obtener más rumores a sus espaldas cuando ella es tratado como una basura. Le dice que más bien debería portarse adecuadamente, ya que él escogió romper el compromiso por su propia cuenta, mas no por favorecerlo ni por la amenaza de él. Pero ahora que ha mostrado sus colmillos, se preguntaba cómo debería reaccionar. Le pregunta a Anthony si no ayudaría a la familia Lawrence a interferir con la familia Barkov en su guerra, solo para aliviar su récord contra él. Estas palabras hacen que Anthony Barkov muestre una cara de miedo e incredulidad por lo que estaba pasando. Nos cuentan que Roman ya había investigado a la familia Barkov con anterioridad. Había descubierto que su conexión con el gobierno central y la influencia que viene con eso no podían ser ignoradas, pero su poder viene solo de esta conexión, pues si solo se considera la riqueza y el poder, la verdadera potencia del noroeste no era la familia Barkov sino los Dimitris. Roman vuelve a dirigirse a Anthony, quien estaba en shock todavía, y le pregunta por su decisión. Anthony le pregunta que si este asunto era resuelto, él no interferiría con los asuntos relacionados con los Lawrence, ¿verdad? Roman le responde que eso era correcto, y Anthony le dice que entonces cerrarán este asunto aquí. Regresando al presente, Anthony comenta para sí mismo que Roman verdaderamente había cambiado, no solo su cara, sino también sus acciones, su mirada y la manera en la que hablaba, pues su sola presencia ejercía una increíble presión en el lugar, por lo que se preguntaba, preocupado y nervioso, que qué rayo le había pasado. En ese instante, Anthony es interrumpido por su mayordomo, quien informa sobre lo que estaba sucediendo fuera de la mansión entre Roman y sus caballeros. Fuera de la mansión, volviendo con nuestro prota, Roman había continuado bofeteando al soldado, lo cual hizo que se reuniera una multitud a su alrededor, los cuales se mostraban llenos de incredulidad por lo que estaban viendo. El soldado le estaba rogando a Roman que se detenga y pidiéndole perdón, diciendo que no volvería a ocurrir esto de nuevo. Kevin interviene y le dice a Roman que ya lo había castigado lo suficiente. Chris lo apoya y le dice que Kevin tenía razón, y que considerara su relación con la familia Barkov y que termine con esto de una buena vez. Roman le dice a ambos que él decidirá si lo había castigado lo suficiente. Le dice que incluso si moría, ese era el precio que tenía que pagar por sus palabras y sus acciones. Chris trata de contradecirlo, pero en ese momento aparece Anthony Barkov gritando que cuál era el significado de esto. Le dice Roman que incluso si era el hijo mayor de la familia Dimitri, no les dejaría pasar algo como esto si no se disculpaba por sus insolentes acciones ahora mismo. Pero sus palabras son interrumpidas por Roman, quien le pregunta el motivo por el cual debería disculparse, pues este hombre le había ofendido y había puesto sus manos en una persona de los Dimitri. Le pregunta a Anthony si en serio creía que él era el que estaba mal. Anthony le responde que aún así él había cruzado la línea, pero Roman le vuelve a preguntar que si no le había dicho ya que su rencor personal puede destruir su relación, así como la relación entre sus familias. Así que le dice que debería cuidar sus acciones a partir de ahora, y acercándose a Anthony con una mirada aterradora le dice que él no era un hombre muy paciente, así que debería decidir qué es lo que haría ahora mismo. Anthony maldice por dentro y le dice a Roman que ahora que lo piensa mejor, él tiene razón, ya que le habría hecho lo mismo en su lugar. Roman le dice que de verdad se llevan bien. Regresa ese soldado, alza su mano, le dice que apriete los dientes y así vuelve a castigarlo frente a la mirada de todos.
El Roman anterior era un imbécil que no tenía el respeto de nadie, incluso siendo parte de la familia Dimitri y la potencia del noroeste. Pero en este momento, todos los que estaban presentes no tenían otra opción que reconocer el hecho de que el imbécil de los Dimitri que conocían ya no existía. Con el asunto finalizado, Roman junto a Kevin y Chris finalmente se retiran del lugar. Un poco más adelante, en el carruaje de regreso al territorio de los Dimitris, Kevin y Chris se disculpan con Roman por sus indulgencias en la familia de los Barcos y por dejar que insultaran su nombre sin hacer nada. Sin embargo, Roman le responde diciendo que no debe haber sido fácil aguantar, así que le da las gracias a los dos por resistir hasta que él llegara. Les dice que las imprudencias traen más caos, por lo que sus decisiones evitaron un peor escenario. Sin embargo, les aclara que esa no es la respuesta que él quería escuchar. Les dice que como no hay nadie en el territorio del noroeste del Cairo que se atreva a poner sus manos en la familia Dimitri, aunque tenga que aguantarse la humillación de alguien, deben asegurarse de recordar su cara, pues nunca debían dejar que su rencor se apagara. Les recalca que él no puede soportar ver a alguien por encima de él, así que, para seguirle a él, que va a vivir una vida de estar parado encima de todos, se deben adaptar a su manera de hacer las cosas. Más tarde, ya en la mansión de los Dimitris, Hans llega a la oficina donde se encontraba Roman para informarle que había traído la información sobre la familia Barco que solicitó el gremio de la información Luna Negra. Hans le dice que según el gremio de Luna Negra, los movimientos recientes de la familia Barco son inusuales. Roman escucha lo dicho por Hans y empieza a leer la información traída por él. Nos cuentan que la familia Barco es una familia que se sentó en el noroeste por un poco más de un siglo. En el momento en el que empezaron a subir como potencia en la región, fue alrededor del tiempo en el que alguien de la familia Barco entró al gobierno central. Luego de leer la información, Roman comenta que su fuerza militar no parece ser tan fuerte tal y como había investigado. Hans comenta a Roman que también se sorprendió, ya que por su alto estatus esperaba que su fuerza militar también fuera poderosa. Roman le dice a Hans que eso solamente mostraba lo poderoso que era el gobierno central. Nos cuentan que el continente Salamanter consiste en 2 imperios y 6 reinos. Entre ellos se encontraba el reino de Cairo, que es pequeño y débil, pero como comparte sus bordes con todos los otros reinos teniendo la cadena montañosa al noroeste, experimenta muchas invasiones de poderes extranjeros desde hace mucho tiempo. Pues como se escondían enemigos poderosos afuera de los bordes, no tenían otra opción más que unir fuerzas con el gobierno central para poder sobrevivir. Debido a esto, naturalmente el gobierno central también ganó fuerza, pues su autoridad sobre el reclutamiento era particularmente absoluta. Si una familia noble rechazaba el reclutamiento, era considerada insurgente y se enviaba soldados inmediatamente, y luego de someterlos y confiscar su tierra como posesión del reino, los señores vecinos que asistieron al sometimiento eran recompensados con una porción de la tierra y el resto se concedía a un nuevo aristócrata que es obediente al gobierno central. Roman comenta que esa influencia es la que le dio a Barco su fuerza a través de la conexión con el gobierno central, pues así también es como pudieron conseguir un préstamo tan grande del Banco de Oro. Hans interviene y comenta que ese dinero que obtuvieron fue usado en la compañía de mercenarios Berge, la cual está compuesta de alrededor de 100 mercenarios con el mercenario Berge de rango A como núcleo. Hans le dice a Roman que considerando que recientemente estuvieron reclutando gente, se esperaba que lance su ataque contra los Larrains en menos de un mes, por lo que ellos probablemente no tengan ninguna oportunidad en esta guerra contra los Barco. Roman comenta que es así, incluso si solo se defendieran, los Larrains durarían como máximo un mes. Roman comenta para sí mismo con que le había dicho a Anthony Barco que no iba a interferir en sus asuntos relacionados con los Larrains. No puede dejar a los Barcos así nada más, mucho menos ahora que lo habían amenazado. No importa cuánto incremente Barco sus fuerzas, no eran competencia para los Dimitris. Piensa que sería sencillo ejecutarlos y pide prestada la fuerza de su familia, pero dice que eso no tendría sentido, pues ya que los nobles del noroeste no consideraban a Roman como una amenaza, lo que necesitaba ahora mismo era una oportunidad para subir un escenario más grande como lo hizo la última vez, luego de eliminar a los colmillos de sangre. Es así que con esta decisión tomada por parte de Roman, con la espera del inicio de la guerra entre los Barcos y los Larrains, concluye este maravilloso resumen. Espero les haya gustado el video. Como pueden ver, el manga cada vez que avanza se pone más interesante y vamos descubriendo muchas más cosas, mientras Roman continúa formándose y mostrándose completamente imponente. Si les está gustando y quieren otra parte, pondremos una meta de 5000 likes, así que revienten el botón de likes y déjenme saber en los comentarios si les gustó este video. No olviden además de suscribirse, activar la campanita y compartir el video, así me ayudarían a seguir creciendo, ya que el contenido puede llegar a muchas más personas.
Si quieren apoyar el contenido, aquí abajo en la descripción les voy a estar dejando el link de mi cuenta de PayPal por si quieren realizar alguna donación para el canal, o si quieres convertirte en miembro del canal y disfrutar de los beneficios exclusivos, puedes pulsar en el botón de unirte ahí abajo. Aquí en las pantallas finales te voy a estar dejando otros resúmenes que te podrían interesar para que los puedas ver. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video.